chicos, buenas noches también al doctor que ya les saludé. Bueno, vamos a empezar pues con lo que respecta a las ponencias. Les doy la bienvenida al repaso de endocrinología que está realizado por el comité de SCOMI y ASICEM, ¿no? Esta ponencia está a cargo del doctor Pavel Estacio Chandía, es especialista en medicina interna por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, jefe del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos del Hospital Regional y docente de Clínica y Terapéutica 2 y Seminario de Ciencias Básicas 2, ¿no? Le damos la bienvenida, doctor, y ya puede comenzar. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Buenas noches. ¿Me avisa si ven mi pantalla, por favor? ¿Me están viendo? No, doctor, no lo observo. ¿Pueden observarlo, chicos, ustedes? Eh, No, no, no se observa. No se observa. Ahora, Ahora sí, doctor. ya. Perfecto. Muy bien, buenas noches a todos los alumnos presentes. Agradecer la invitación por parte de los organizadores. Eh, Bienvenido siempre que haya alguna charla para poder compartir, para poder reforzar básicamente lo que ya ustedes están llevando en este momento. Tengo entendido son alumnos del octavo ciclo. Eh, Capítulo muy, muy interesante en cuanto a endocrinología, correcto, y sobre todo este tema de diabetes que es muy necesario conocerlo, en el sentido de que es una enfermedad bastante prevalente, eh, que acarrea muchas otras situaciones como complicaciones crónicas, muchas de ellas, ¿no? Y también agudas, obviamente, vamos a mirar algunas de ellas, y que definitivamente pues presentan no solamente la carga de morbilidad, sino también de mortalidad. Mi nombre es Fabel Alexandre Sacechandía, soy docente de la Facultad de la Universidad Privada San Juan Bautista, la Facultad de Medicina, ¿cierto? Ya tengo 5 años laborando en la universidad, especialista en medicina interna, soy jefe del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos del Hospital Regional de Ica y también laboro como médico asistente en la emergencia del Hospital Augusto Hernández Mendoza. Bueno, vamos a empezar, como les digo, reiterando el agradecimiento a los participantes del comité, a los miembros del comité. En todo caso, me parece una labor importantísima de poder ofrecer este tipo de reforzamientos a sus compañeros. Muy bien, entonces hablamos de diabetes. Y obviamente siempre me interesa mucho conocer la etimología, de dónde provienen estas simples palabras a partir de vocablos griegos, ¿no es cierto? Entonces diabetes deriva básicamente del verbo diabaino, ¿no? Que significaba caminar a través de o pasar a través de, si queremos formalizar ese vocablo. Y mellitus, básicamente de aquella situación característica de un dulce, ¿no? Como la miel que se conocía o que se conoce. Entonces, a raíz de eso, se establece una relación, digamos, muy prematura en ese momento, en el que estas personas que tenían, digamos, esta característica de tener una orina profusa, ¿no? Miren, ya se podía ir relacionando, ¿no? Con algún tipo de complicaciones, porque obviamente hasta ahí no conocíamos pues niveles de glucosa, ni mucho menos, ¿no? Simplemente eran aquellas características clínicas que podían tener un paciente que iban ellos relacionando, ¿no? En ese momento. Pasó el tiempo y en Alejandría, ¿no? El siglo I después de Cristo, recién se le empieza pues a tomar el nombre, a dar el nombre de diabetes como tal, que igual lo seguían relacionando como un sinónimo de orina excesiva. Hasta ahí, obviamente, sin entender pues mucho de la causa, ¿no? Pero ya digamos que progresivamente los médicos de aquel momento empezaron a tener pues el raciocinio característico de poder, digamos, complementar toda la información que venían siglos atrás y poder ir relacionando y describiendo básicamente, porque en ese momento era una medicina descriptiva, de acuerdo a lo que iban encontrando dentro de la sintomatología de estos pacientes, ¿no? Entonces, en 1674, médico Thomas Willis, obviamente ya verifica que esta orina de los pacientes que tenían ellos
digamos, con estas características, tenía un sabor dulce. ¿Cómo lo determinó? Bueno, creo que es tácito eso, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, digamos que nosotros reconocemos o entendemos que nuestro páncreas tiene una función anficrina, ¿no es cierto? Tanto exo como endo, y que si nos ubicamos en el contexto digamos, a nivel intraparenquimal y desde el punto de vista microscópico, encontramos pues aquella situación o aquellas estructuras donde tenemos los famosos islotes de Langerhans, que ustedes ya bien lo conocen, y dentro de ellos hay grupos, digamos, de celulares, donde van a secretar diversas hormonas o proteínas. Y definitivamente conocemos todos que en las células beta es donde se produce, se sintetiza, donde va a secretarse finalmente, dentro de sus funciones, la insulina. ¿De acuerdo? Muy bien. Simplemente para recordarlo. Entonces, esta secreción de insulina, ¿no? Nos ubicamos ahí en el gráfico de la derecha, de repente un poco más esquemático. Estamos en una célula beta pancreática, ¿cierto? Estamos en el interior de ella y podemos ver que la glucosa ingresa a través de los transportadores GLUT2, en este caso, y hay una serie de metabolismos intracelulares que van a permitir algunas diferencias de apertura y cierre de algunos canales. Básicamente se cierra el de potasio y se estimula, por lo tanto, para tratar de encontrar cierta polarización en nuestra membrana, se abren los canales de calcio y estos, al ingresar, van a estimular a la exocitosis de aquellas vesículas que contenían a la insulina preformada, ¿no es cierto? Formada. Por lo tanto, su liberación, ¿no? Eso es lo que normalmente ocurre en nuestro organismo. ¿Cómo trabaja la insulina? La insulina básicamente ya en los otros componentes celulares, básicamente actúa como una llave, es lo que grafican en la parte izquierda de su pantalla, para permitir entonces el ingreso de la glucosa a nuestra célula, para llevar a cabo todas las funciones que ocurren y todos los ciclos que ustedes conocen, ¿no es cierto? A nivel mitocondrial, obviamente, también. Entonces, si queremos plantear cuál es la función de esta insulina, nos vamos al gráfico de la derecha y encontramos pues tres tejidos diana, órganos diana o lugares diana donde va a actuar esta insulina, ¿no es cierto? Entonces en el tejido adiposa no es solamente que entre la glucosa, digamos, a nivel de todas las células, sino va a tener predilección por ciertos tejidos. En el tejido adiposo, permitiendo la captación de glucosa, aumentando la lipogénesis y disminuyendo la lipólisis. A nivel del músculo estriado va a estimular la captación de esta glucosa, la síntesis de glucógeno y síntesis de proteínas. Y a nivel hepático, disminuye lo que es la neoglucogénesis, aumenta la síntesis de glucógeno y también de lipogénesis, ¿no? Entonces eso hay que recordarlo, tenerlo claro para después entender cuándo esta insulina, ¿no?, presenta alguna deficiencia en cuanto a su producción, ¿no?, o en cuanto a su acción, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto normal que vemos en nuestro organismo definitivamente se va a ver alterado, ¿de acuerdo? Entonces, recordar, esta insulina inhibe la lipólisis, la proteólisis, la glucogenólisis y la gluconeogénesis, ¿no es cierto? Eso es lo que normalmente tenemos que entender. Entonces, entrando a lo que significa la diabetes, ¿no? La diabetes mellitus en todo caso, estamos pues ante un desorden metabólico. Son varias condiciones o varias situaciones las que se van a ir presentando eh, y que finalmente va a estar caracterizado por lo siguiente, y ahí se lo resalto. El contexto de hiperglicemia crónica cada vez va ante la deficiencia o el déficit de esta insulina, ¿no es cierto?, que hablábamos, o también la resistencia periférica que puede haber a su acción, ¿no? Entonces, contexto de hiperglicemia crónica, alteración, por lo tanto, en el metabolismo de los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, ya vimos por qué, ¿no es cierto?, cuál era su función y cuando se alteraría, obviamente va a alterar todos estos metabolismos. Y también pueden haber defectos en la secreción de insulina o de su acción, o incluso ambas cosas a la vez. Entonces, si queremos ser prácticos, decimos cuáles son los procesos patogénicos involucrados. Básicamente dos. Deben recordarlo, porque eso es obviamente para entender y comprender la fisiopatología. Primero, que se destruyan las células beta, ¿no? Ya dijimos que ahí era el lugar donde empezaba todo. Definitivamente, pues hay una destrucción autoinmunitaria, desórdenes
X que empiezan a ocurrir y que, bueno, empiezan a destruirse de forma autoinmunitaria en todo caso. Y el segundo contexto, el segundo proceso patogénico involucrado sería la resistencia periférica a la acción de la insulina, ¿no? Por lo tanto, estas dos cosas o estas dos situaciones van a permitir que haya una deficiencia, obviamente, en la acción de la insulina en los tejidos diana que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, esta hipoglicemia crónica se va a asociar con disfunciones y lesiones en todo el cuerpo, ¿no? No es predilecta de cierta zona, ¿no? Hemos visto la acción que tiene la insulina en todo nuestro organismo. Entonces, al no haber o haber deficiencia relativa o absoluta, empieza pues el contexto obviamente de la hiperglicemia crónica porque no va a poder entrar la glucosa a la célula y por lo tanto se va a empezar a acumular en nuestro intravascular, afectando obviamente su incremento, digamos, el territorio por donde vaya, ¿no? Y causando pues, como ya vemos, nefropatías, angiopatías, neuropatías, retinopatías y finalmente también problemas vasculares a nivel cerebral y a nivel cardíaco, ¿no? O sea, la digamos, coexistencia de esta enfermedad con algunas netamente cardiovasculares, como hipertensión arterial, anemia, obesidad, es decir, todo un desorden metabólico, van a incurrir en que finalmente órganos principales, como los que estamos viendo ahí, empiecen a disfuncionar o fallar. Entonces, este contexto metabólico que habíamos conversado va a permitir que haya una situación de hiperglicemia, es decir, de glucosa aumentada en la sangre, y que por lo tanto no va a ingresar a la célula. Nuestro organismo dice, bueno, necesito pues empezar a producir glucosa de otro lado, asumiendo erróneamente, como siempre le digo, de que no hay glucosa en este momento y por lo tanto busca nuevas formas. Esas nuevas formas, pues ustedes ya la conocen, ¿no? Son formas alternativas, vías metabólicas alternativas con la finalidad de producir glucosa. Eso vamos a dejarlo por un lado y nos vamos por el otro en el sentido de que esta glucosa, obviamente, esta molécula de glucosa se empieza a incrementar en el intravascular, empieza excesivamente a, a pasar por todo nuestro torrente sanguíneo y toda la circulación sistémica, y por lo tanto también va a empezar a haber un contexto de glucosuria, ¿no? De perderse la glucosa por la orina. Sabemos que la glucosa es una molécula osmóticamente efectiva y por lo tanto va a arrastrar o va a jalar agua. Al pasar eso, al suceder esa situación, obviamente nosotros empezamos a tener grandes volúmenes de orina, ¿no? Que obviamente lo conocemos como poliuria. Al ocurrir esto, este contexto de poliuria que está sucediendo, ¿no? Digamos, nuestra homeostasis indica o es menester que a nivel hipotalámico nuestros receptores entiendan que hay una necesidad eh, eh, de recuperar ese volumen, esa cantidad excesiva de orina y de volumen finalmente que estamos perdiendo y por lo tanto empieza el incremento de la sed, ¿cierto? O sea, eso es inmediato. Entonces vamos teniendo los síntomas clásicos, porque alguna vez ustedes van a tener pacientes con esta sintomatología, que obviamente también puede ser secundaria a otras cosas, pero cuando se sinergizan y se confluyen, entonces podemos ir dándonos cuenta. Entonces el paciente empieza a orinar más, por lo tanto activa mecanismo de sed y empieza ¿no? la polidipsia que todos conocemos. Y por el otro lado, que les dije hace un momento, con respecto al gran proceso catabólico que está sucediendo, porque estamos tratando de buscar nuevas formas de glucosa, se entiende que la persona empieza a perder masa muscular, pérdida de peso, y todo este contexto catabólico permite o es necesario que la persona pues, tenga ingestas con mucha más frecuencia e intensidad y la polifagia también empieza entonces a contextualizarse. Entonces, miren, las 4Ps las tenemos simplemente sabiendo cómo esta fisiopatología o los cambios que van a ocurrir cuando tenemos esta enfermedad. Y ahí están claritas y están la secuencia de cómo se produce y por lo tanto estos pacientes empiezan pues a ver cambios que clínicamente ya podemos ir reconociendo. Incluso estas 4Ps que ustedes conocen tradicionalmente forman parte después de los criterios diagnósticos ya actualmente valorizados por las distintas asociaciones endocrinológicas y de salud que conocemos. Entonces, para entrar un poco al tema de la charla de diabetes,
Bueno, obviamente la Asociación Americana de Diabetes, que digamos es una de las principales en el mundo, que establece pues los criterios diagnósticos, laboratoriales, ¿no es cierto? Todo lo que significa diabetes en realidad se va actualizando cada año y bueno, definitivamente pues nos marca la pauta, ¿no? Como toda guía clínica, nos marca la pauta de cómo podemos enfocar y tratar esta enfermedad. Entonces, nos permite, por ejemplo, ver la clasificación, ¿no? Entonces, tenemos que clasificar a estos pacientes con este cuadro clínico de diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, tenemos pues a la diabetes tipo 1, en el cual básicamente la etiopatogenia que habíamos mencionado era prácticamente de destrucción de células beta, ¿cierto? Y por lo tanto va a estar relacionada con una deficiencia absoluta de esta, ¿no? De la insulina, ¿de acuerdo? Entonces, esas son cosas que vamos a tener que ir diferenciando para después entender algunos procesos patológicos. La diabetes tipo 2, ¿cierto? En arábigo siempre, no vayan a cometer el error de ponerlos en romanos, vamos a hablar de números arábigos, simplemente por la nomenclatura lo digo, habla de la pérdida progresiva, ¿no? Progresiva, poco a poco, en función del tiempo, obviamente, de la secreción de las células beta, y sobre todo sobre un trasfondo de resistencia a la insulina, ¿no? De resistencia a la insulina. Después tenemos la diabetes gestacional, que obviamente es un grupo aparte, ¿no es cierto?, en el que tiene ciertas condiciones, digamos, para poder establecerla como diagnóstico. Es aquellas gestantes, valga la redundancia, que tienen que tener, pues, o ser diagnosticadas en el segundo o tercer trimestre del embarazo, que es así de claro, ¿cierto? Y que obviamente, pues, no tenían el diagnóstico previo de diabetes, ¿no? Ahora, esta situación de la diabetes gestacional sí es un punto aparte de repente, porque estas pacientes se entiende, ¿no? Que va a haber cierta hiperglicemia. En todo embarazo siempre hay esos mecanismos diabetogénicos, le llamamos, ¿no? Contextos diabetogénicos en pro de que hay un nuevo ser, incrementan algunas sustancias y obviamente, o algunos metabolismos, procesos metabólicos, mejor dicho, y por ende tiende a la hiperglicemia, se llaman o estado diabetogénico. Pero algunas pueden empezar a desarrollar esta enfermedad, sobre todo si está diagnosticada en el segundo o tercer trimestre. Ahora, se termina la gestación y se termina la diabetes, ¿no? Eso es lo característico de esta diabetes gestacional. Pero, ojo, no es que todo queda ahí, ya está demostrado que hay un porcentaje que en función del tiempo puede desarrollar la enfermedad como diabetes, como tal, digamos, ¿no? Entonces, ya crea un factor de riesgo el haber tenido diabetes durante la gestación para después, digamos, presentar la enfermedad. Entonces, incluso cuando hacemos los tamizajes, ya lo vamos a ver más adelante seguramente, este grupo también es menester hacerlo, ¿no? Es tamizarlo. Y también tenemos otros típicos específicos, ¿no? Donde incluimos pues los síndromes de diabetes monogénicas, ¿no es cierto? Donde está la diabetes neonatal y los tipo MODY, relacionados pues digamos, algún tipo de autosomía dominante, ¿no es cierto? Característicamente vamos a tener, por ejemplo, algunos subtipos como el MODY 2 y MODY 3, que son los más frecuentes, ¿no? Dentro de ese grupo. Y recordar siempre que el MODY 2 va a presentar una diabetes, digamos, no tan aparatosa o leve, mientras que el MODY 3 sí es una forma más grave, ¿no? Entonces, es obviamente gente de población joven, ¿no? Entonces, algo que recordarlo por ahí para fines del examen también, ¿verdad? También podemos tener, por ejemplo, algunas enfermedades de páncreas exocrino, ojo, como la pancreatitis, la fibrosis quística, la hemocromatosis, que pueden condicionar contextos para que haya de repente pérdidas o disfunción de las células beta y por ende también desarrollar la enfermedad. Algunas veces, algunos medicamentos, preguntas de examen siempre, ¿no? También pueden verse inmiscuidos ahí, por ejemplo, aquellos fármacos como los glucocorticoides, obviamente, ¿no? Aumentar la glucemia en nuestra sangre, digamos que por tiempos prolongados o por, digamos, tratamientos a largo plazo podrían, ¿no? O están relacionados con la enfermedad. También tenemos fármacos como contra el VIH, ¿no? Sobre todo algunos inhibidores de proteasa, y dentro de ellos, pregunta de examen siempre, la estabudina, por ejemplo, es la que tiene mayor riesgo, ¿de acuerdo? También tenemos algunos fármacos antipsicóticos, también eso hay que recordarlo, sobre todo aquellos de característica o de la clasificación atípica, ¿no? Y
Si queremos más específicos, aquellos de segunda generación. ¿Cuáles, doctor? La clozapina, la olanzapina, que serían los de mayor riesgo, y la quetiapina y la risperidona de repente con algo menor. Pero ojo que son fármacos que sí están relacionados pues, a ciertos contextos de hiperglicemia. Por ahí las tiazidas también, ¿ya? También han sido relacionadas, digamos, pero ellas sí con tratamiento pues, muy prolongado. Entonces, hay fármacos que pueden desarrollar, pues lo ponen en otros tipos porque obviamente no es muy común, pero sí pueden estar relacionados a la enfermedad como tal. Muy bien, entonces vamos a ir desarrollando un poco algunas cosas puntuales con respecto a la diabetes tipo 1, la clasificación que hemos visto hace un momento. Aquellos pacientes con diabetes tipo 1, definitivamente, pues, la deficiencia es absoluta de la insulina, ¿no es cierto? Y por lo tanto, obviamente, antiguamente se relacionaba, pues, edades tempranas de comienzo, ¿no? De aparición, y por eso la relacionaba mucho con la etapa juvenil, ¿no? De niños o juvenil en todo caso, representa a lo mucho el 10% de las formas de diabetes, ¿de acuerdo? Y tiene una patogenia autoinmunitaria que ya lo hemos conversado, ¿no? Aquí básicamente lo que se hace es reconocer los autoanticuerpos frente a los islotes pancreáticos y frente a aquellas estructuras que van a permitir que haya una producción adecuada, digamos, de lo que es la insulina o la misma producción celular y por lo tanto van a verse alterados, ¿no? Al haber o al existir cierta deficiencia, mejor dicho, al existir deficiencia absoluta de la insulina, entonces el cuerpo va a hacer o va a tender a la cetosis. ¿Qué significa eso? Es básicamente empezar a través de un proceso, como les mencioné hace un momento, de tratar de buscar nuevas formas de energía, ¿no? A través de glucosa, llámese de los aminoácidos o llámese de los lípidos, ¿no es cierto? Va a producir, si hablamos específicamente de los lípidos, o a partir de los lípidos va a producir como mecanismo de todo el metabolismo que se produce la formación de cuerpos cetónicos a través del hígado, que se han producido en el hígado, y por lo tanto esos cuerpos cetónicos van a dar un contexto después en nuestro organismo de acidemia, ¿no? Porque son ácidos finalmente, ¿no? Entonces, esta acumulación permite la acidemia y esa acidemia la conocemos todos nosotros como una de las complicaciones mayores que existen de crisis hiperglicémicas llamadas cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, esta situación, cuando ustedes entiendan que hay una deficiencia absoluta de insulina, es más propenso a desarrollar, obviamente, estos cuerpos cetónicos. Aquí no necesariamente el paciente tiene obesidad, ¿no es cierto? No necesariamente. Y sí hay algo que reconocer también es que estos pacientes, digamos, pueden tener cierta asociación o tener otras enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Graves, Hashimoto, Addison, vitiligo, por ejemplo, miren, ¿ah? Entonces, desórdenes genéticos que tienen un carácter autoinmunitario, ¿no? También está relacionado con algunos factores genéticos, ambientales, dietéticos, algunos virus, superantígenos microbianos, alimentos por ahí, ¿no? Relacionados. Y si hablamos de razas, digamos que tienen más predominancia aquellas que son de origen asiático o africano. Dice que suele presentarse antes de los 30 años, no es una norma generalizada, porque puede aparecer en realidad en cualquier edad, debido a cierta predisposición genética y que finalmente pues, sea estimulada o por algún desencadenante. En cuanto a la diabetes tipo 2, no insulino dependiente, ¿no es cierto? Bueno, hay otras formas de manejar este tipo de diabetes. eh, Está más relacionado a la edad adulta, pero eso con pinzas, ¿no? Porque el mundo va cambiando, los estilos de vida van cambiando, eh, hay mucho más sedentarismo actualmente, hay mucho más obesidad, entonces la prevalencia alcanza ya no el 10% que vimos en la tipo 1, sino el 95%, y creo que no es solamente a nivel occidental, ¿no? O sea, eso va cambiando, obviamente, eh, de acuerdo a ciertas masas en cuanto a la población etaria, ¿no? No es ya básicamente pensar en que los adultos mayores van a desarrollar esta enfermedad. Tenemos pacientes muy jóvenes que pueden, por los cambios que les digo, de vida, o malos hábitos de vida en todo caso, pueden desarrollar la enfermedad mucho más antes de lo previsto. Aquí no hay un proceso de autoinmunidad, autoinmunitario, perdón,
de destrucción de las células beta, sino básicamente una asociación de insulinoresistencia, ¿no es cierto? Y de secreción compensatoria deficiente. El déficit, por lo tanto, es relativo. Déficit absoluto en la tipo 1, déficit relativo en la tipo 2, ¿no? Deficiente en la insulina. Digamos, si ponemos un promedio de aparición de la enfermedad, está dentro de la cuarta década de vida, ¿no? No, obviamente tiende a la cetosis, miren, ojo lo que digo, no tiende a la cetosis, ¿no? Pero sin embargo, cuando hay procesos de estrés fisiológico o enfermedades, infecciones que pueden desencadenar, digamos, algún desbalance entre lo que significan las hormonas contrarreguladoras que ya todos conocemos y el déficit de insulina que tenemos, entonces tranquilamente el paciente con diabetes tipo 2 también puede hacer una cetoacidosis, ¿no? Eso de enmarcar tipo 1, cetoacidosis, tipo 2, hipermolar, eso no se da, no es una regla general en todo caso, ¿ya? No confundan esa situación. Ya les expliqué por qué. Este sí cursa entonces con una obesidad, ¿no? con mayor proporción de grasa abdominal. Se entiende que si los padres, los abuelos tienen una forma de alimentación, una forma digamos, de rutina que se va a ir de forma arquetipando, si queremos no sé, poner la palabra, en las futuras generaciones. Entonces, obviamente hay agregación familiar, hay una secuencia en cuanto una línea de abuelo a hijo, ¿no? A nieto, por el simple hecho de los estilos de vida que se van heredando, ¿no? O sea, también esa situación importante mencionarlo. ¿De acuerdo? Y bueno, en estos pacientes los síntomas pueden estar ausentes o pueden infravalorarse en cuestión del tiempo y finalmente son aquellos que obviamente cuando ya hacemos el diagnóstico, ya vienen con todas las complicaciones crónicas, porque no es que el metabolismo de estas personas se da en un momento justo, ¿no? O sea, viene un tiempo atrás de cambios, de sucesos que, como dice ahí, son infravalorados muchas veces y que podemos asumir como que es normal, pero si nos damos cuenta, pues hay todo un desorden metabólico. Digo que se puede, entre comillas, ser normalizado, ¿no? El hecho de que no haga deporte, puede ser normalizado el hecho de que te comas pues tus hamburguesas todas las noches, puede ser normalizado, ¿me entienden, no? O sea, hay una situación que socialmente, una idiosincrasia que definitivamente ustedes como médicos, ya cuando terminen su formación, tienen que siempre poner énfasis en el primer nivel de atención, que es donde van a iniciar su carrera profesional, y después obviamente ya en donde estén, siempre promover los cambios de estilo de vida saludables, ¿no? En cuanto a la diabetes gestacional, obviamente los criterios diagnósticos ahí se los he puesto en un cuadrito, no voy a entrar en detalles, pero sí me interesa mucho con respecto, como les dije, a que hay que poner entender que tiene que suceder o tiene que diagnosticarse en el segundo o tercer trimestre. Obviamente la prueba de test de tolerancia oral de la glucosa es fundamental, con los parámetros que se lo dejo ahí en la carita de la izquierda, ¿no? De repente algo diferente a lo que conocemos tradicionalmente en el resto de población, pero sí lo que me interesa mucho es que ustedes entiendan que esto es transitorio, es una situación que va a revertir a la normalidad, ¿no? Que puede complicar el embarazo, sí lo puede hacer, obviamente, porque comienza a tener un contexto de macrosomía de repente en el feto, ¿no es cierto? O algún cambio a nivel placentario, por ende, de algún trastorno que después conlleve a alguna complicación. ¿No? Obviamente aumentando la mortalidad fetal, pero lo de abajo, lo que he puesto en el último ítem, es necesario que lo conozcan. Pueden desarrollar estas personas, estas mujeres, pueden desarrollar la diabetes mellitus en los siguientes 25 años. En los siguientes 25 años. Entonces es un grupo que hay que seguirlo, que hay que estudiarlo, y que ya prácticamente se vuelve un factor de riesgo a desarrollar la enfermedad a posterior. Bueno, dentro de los otros típicos ya lo habíamos mencionado, no vamos a entrar en detalles, pero sí recordar, como les digo, las formas más comunes de los MODI, por ejemplo, el 2 y el 3, recordando que el 3 es el más grave, no olviden eso, o las formas más graves de presentación, ¿no es cierto? Y de repente algunos genes relacionados, por ejemplo, para el MODI
3, por ejemplo, podemos pensar en el gen HNF1A, que es digamos, el característico, y para el MODI2 el GSK, ¿no? Por ahí para de repente tenerlo como preguntas de examen alguna vez, ¿ya? Esos dos, recordando siempre que el 3 es más grave. Les mencionaba que hay otras enfermedades, el páncreas exocrino, básicamente sí, la fibrosis quística, por ejemplo, la pancreatitis, habíamos mencionado, ¿no es cierto? Pueden hacer desarrollo de la enfermedad. Si hablamos de epidemiología en diabetes, rápidamente, dijimos que las poblaciones africanas, asiáticas, digamos, tienen mayor prevalencia de esta enfermedad y que obviamente miren ahí en esos cuadros con proyecciones desde el año 2000 hasta el 2045, pues obviamente van en aumento. Entonces, lamentablemente, como les digo, los cambios a nivel global, a nivel mundial, van a tender a seguir elevándose los casos. Y en el Perú no es la excepción. En realidad, en toda Latinoamérica, en todo el occidente, pues el estilo de vida que tenemos, ¿no? Haciendo mea culpa, podemos pues incurrir en que haya justamente esa estadística que están viendo de progresión, de ascenso, de aumento, conforme van pasando los años, entendiendo que se puede descontrolar en algún momento esta situación y por ende el actuar de nosotros como médicos, ¿no? En cuanto a la patogenia, solo para que lo recuerden y para que ya quede claro, fijo, en cuanto a la tipo 1, destrucción inmunológica de las células beta pancreáticas, y en la tipo 2, la resistencia a la insulina. Eso debe quedar claro, no debe haber ningún inconveniente, y como ven en el gráfico a la derecha, obviamente esa masa de células beta pancreáticas de un 100%, miren cómo va disminuyendo, cayendo la curva, ¿no? Y como les había mencionado hace un momento, definitivamente es en función del tiempo, ¿no? Miren, entonces, miren dónde se desarrolla la enfermedad, por ejemplo, o cuando decimos que la enfermedad se ha producido en función del tiempo, ¿no? Hay cambios, hay predisposición, hay cierta respuesta inmunitaria, perfecto, van atacando los autoanticuerpos y finalmente se produce la enfermedad en un lapso de tiempo eh, ya predicho. Entonces, nos interesa mucho entonces saber cómo vamos a tamizar, a quiénes vamos a tamizar. Esto es claro, la guía, y creo que es bueno que lo sepan, lo recuerden y lo entiendan, ¿de acuerdo? Para después aplicar. Te habla la guía clínica de ADA 2026, ya desde algunos años mantiene los mismos parámetros, pero hay que recordarlo y actualizarlo siempre, pues, ¿no? Eh, Todas aquellas personas mayores de 35 años. Miren, ¿no? Antes esto era obviamente impensable, ¿no? O sea, no voy a tamizar diabético o diabetes en personas prácticamente con una edad pues, en la que no, antes no se pensaba, ahora sí, ¿no? Ya toda esa situación, con lo que les he mencionado, cambia y obviamente se va, esos rangos o esos niveles para poder tamizar a las personas en cuanto a la edad van cambiando. Entonces, 35 años. Ahora, ¿qué pasa también? Como dice el punto 1, o a quienes más debería ser, incluso a personas que de repente tengan menor edad. Te dice aquellas personas que tienen un índice de masa corporal de 25, es decir, desde sobrepeso, ¿no? Desde sobrepeso ya empiezas tú a tener que tamizar o buscar si esa persona con obesidad o con sobrepeso, en todo caso, tiene ya una diabetes, digamos, en curso, ¿no? Incluso en aquellos pacientes que tienen, digamos, una línea de origen asiático en cuanto a etnia, incluso desde por arriba de 23, mayor o igual a 23, ya tendrías que tamizar, ¿no? Entonces, obviamente también ahí, aparte de la etnia, también en aquellos pacientes hipertensos, en aquellos pacientes que tienen historia de enfermedad cardiovascular, aquellos que cursan con dislipidemias, ¿no es cierto? Ahí te van dando los valores, que tengan síndrome de ovario poliquístico, que tengan inactividad física, es decir, todas aquellas situaciones que condicionen deficiencia o alteración del metabolismo, ¿no? Que ya tengan signos clínicos de insulina en la resistencia, de resistencia a la insulina, perdón, entonces haría que tengamos que tamizarnos y buscar, ¿no? Buscar, ¿no? Aquellos que están en prediabetes, ya vamos a ver más adelante, seguro en la siguiente lámina, qué significa eso de la prediabetes. En aquellos que laboratorialmente tengan valores de prediabetes, también tienen que tamizarse, ¿no? En aquellas gestantes, ¿no? Como les dije, que habían tenido eh, o aquellas mujeres que tuvieron una diabetes gestacional en todo caso, también tienen que ser tamizadas. Ahora,
Si el tamizaje me sale normal, obviamente ya los estudios los puedo hacer ¿no? De repente cada 3 años, te dice. Si estos tamizajes o esta búsqueda me salen prediabetes, de repente ya, digamos, la continuidad de volver a hacer el estudio puede ser año tras año, de forma anual. Y si me sale paciente diabético con estos tamizajes, definitivamente empieza pues todo nuestro manejo y de repente cada 3 meses, como se indica la evaluación de un paciente, ¿no? Entonces, también se considera ahí aquellos grupos en riesgo, como los pacientes con VIH y que por alguna medicación o alguna historia de enfermedad de páncreas también se incluyen. Entonces, tener muy en claro estos criterios para poder saber en quiénes vamos a tamizar, no en todas las personas, obviamente, pero sí, pues ya está predestinado o determinado, mejor dicho, los puntos que debemos entender para poder tamizar. Justo lo que les hablaba, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Ya, perfecto. Clínicamente ya es un paciente que tenemos pues, con cierta sintomatología, tenemos ya los factores de riesgo, tenemos de repente los antecedentes familiares, conocemos su estilo de vida y por lo tanto, bueno, queremos hacer el diagnóstico, ¿no? O bien como parte del tamizaje o de repente algún hallazgo que tuvimos, pero definitivamente queremos hacer el diagnóstico. Pues antes de poder dar los criterios diagnósticos, tenemos que entender que hay un estado previo, ¿no? Un contexto previo que todavía es totalmente reversible, es decir, que ante la actuación que vamos a hacer como agentes de salud podemos regresar o retornar a la normalidad a una persona. Esto se llama prediabetes, ¿de acuerdo? Entonces, no confundir, porque muchas veces vamos a encontrar, y siempre se los digo porque nos pasa en la vida real, ¿no? Pacientes que llegan con hiperglicemia a las emergencias, ¿no? Y te suelen decir, doctor, después mi mamá tiene la diabetes emotiva, o sea que le sube la glucosa cuando tiene algún problema, ¿no? Se entiende, ¿no? Entonces, eso no existe, o sea, que haya momentos en los que la glucosa se dispare o no, dependiendo del tipo de vida que tenga la persona en cuanto a no usar el tratamiento o en cuanto a que de repente siga incurriendo en el desorden de los factores de riesgo, qué sé yo, es otra cosa, pero de ahí que exista un término de diabetes emotiva, eso no es tal cual, ¿de acuerdo? Sí existe el término prediabetes, entonces en eso sí tenemos que ser claros y instruir a nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico laboratorial hasta ahí de prediabetes? ¿No es cierto? Ahí nos dan los 3 puntos en su tablita de la izquierda, cuando tenemos una hemoglobina glicosilada, ¿no es cierto? Que es un estudio que nos permite sacar un promedio de los 3 últimos meses de, de, de los valores, ¿no es cierto?, de la glucosa en la sangre, ¿no?, a través de lo que es la hemoglobina. Simplemente haríamos o entenderíamos cuando alcanza un rango entre 5,7 a 6,4%, ¿no? Si el paciente está en ese rango, hablamos de prediabetes, ¿de acuerdo? Entonces, no confundir, porque esas son preguntas de examen muy claritas y es algo que está estandarizado, así que no es que lo vamos a ver en diferentes literaturas otra cosa, ¿no? Por ahí hay otras guías, obviamente, europeas, canadienses, pero definitivamente, digamos que esta, LADA, es muy, muy puntual con los parámetros y creo que es la más estandarizada a nivel mundial. Luego tenemos, digamos, la glucosa en ayunas, ¿cierto? La que definitivamente es un parámetro importantísimo también. Y aquí los rangos para hablar de prediabetes es cuando la glucosa sale entre 100 a 125, ¿no? Entonces ese rango nos dice, ojo, alerta, tu paciente está en prediabetes, tranquilamente va a pasar a ser diabético si no actúas o no haces nada por él. Aquí también hay algo que mencionar. Muchos alumnos siempre me preguntan, doctor, pero yo en el laboratorio he visto que el valor es de 70 a 110. Entonces, entonces se entiende que por arriba de 110 está alterado. Es cierto, o sea, por arriba de 110 ya está alterado, ¿no? Porque ya estaríamos en prediabetes, pero esos rangos, obviamente no hay que manejarlos como tal, ¿no? Son rangos laboratoriales que nos permiten establecer, digamos, un contexto, pero si queremos decir o técnicamente hablar, nos vamos a guiar de estas dos láminas o de estos dos cuadritos que les estoy presentando, porque hablamos de glucosa en ayunas, 8 horas de ayuno mínimo que la persona debe tener cuando tenemos un rango entre 100 a 125 para hablar, ojo, de prediabetes. Ojo, prediabetes.
Y el examen de test de tolerancia oral a la glucosa es simplemente un estudio en el que se le da de tomar, ¿no?, a la preparación de una glucosa anhidra, ¿no?, de 75 gramos de esta glucosa, es un polvito que se disuelve en agua, se le da de tomar a la persona y después de la ingesta oral se le empieza a hacer controles, ¿no?, a la hora, a las 2 horas, ¿no? Entonces, si a las 2 horas de haber administrado esta sustancia a la persona, le tomamos la glucosa sérica y encontramos un valor entre 140 y 199, también hablamos de prediabetes. Entonces, esos son 3 valores que siempre tienen que recordarlos, porque cuando pasas de estos hacia la derecha, ¿no?, en una recta numérica, hablamos de los criterios diagnósticos de diabetes que están en la mano derecha de su pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, ahí entramos en problemas porque aquí ya es el diagnóstico de la enfermedad. Y los han agrupado los 3 primeros, porque en el último vamos a hacer un acápite especial. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos con la hemoglobina glicosilada. Ojo, pregunta de examen, siempre recordar el mayor igual, porque a veces fallamos las preguntas cuando contestamos eso, ¿no? El mayor igual es fundamental, porque obviamente ya se ha hecho múltiples estudios con respecto a eso, no es que sea pues, un valor arbitrario que se nos ha ocurrido, ¿no? Se corresponde, como ya van a ver en una tabla más adelante, a ciertos niveles de glucosa en la sangre. Entonces, este es mayor o igual a 6.5%, ya es un criterio diagnóstico. Se sale el paciente en 6.8, ya es diabetes. ¿De acuerdo? La glucosa en ayunas, si dijimos que el rango era hasta 125, entonces cuando es mayor o igual a 126, también se define como un criterio diagnóstico. Ojo, que vamos viendo ahí dos. Y ahí es donde te dicen las 8 horas de ayuna mínima, ¿no? Porque también puede haber sesgos en cuanto una persona ha comido pues, o ingerido algo muy reciente. Luego tenemos el test de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? El mismo examen que hicimos para la prediabetes, pero en este caso ya el rango tendría que ser mayor o igual a 200, ¿no? Ahí te está diciendo con qué sustancia lo hacen, ¿no? Los 75 gramos con la glucosa anhidra disuelta en agua, ¿no? Y el último punto, el cuarto punto, lo dejaron aparte porque básicamente te dice la guía clínica que cuando tengas ya no necesitas, cuando tengas este positivo, obviamente, ya no necesitas de los otros 3 para hacer el diagnóstico. Mira la importancia que tiene. Entonces, habla de aquellas personas que tienen los síntomas, ¿no?, de la hiperglicemia, 4 P's que se las puse hace un momento en las láminas, tendrían que estar en este paciente, y que la glucosa al azar, o sea, en cualquier momento del día, sea mayor o igual a 200. Mayor o igual a 200. Te dice también que si el paciente debuta, ¿no?, porque obviamente hasta aquí todavía sería un debut, que haga una crisis hiperglicémica, llámese cetoacidosis diabética o estado hipermolar, sencillamente ya también está en diagnóstico. Ya también está diagnosticado con diabetes, ¿de acuerdo? Ya no necesitaría de los otros 3 resultados de arriba para hacer el diagnóstico. Entonces, ojo con eso, pregunta de examen. Ahora, te dice la guía también que si queremos buscar cuál es digamos, el mejor de los otros 3, ¿no? De arriba, no el más específico, pero sí, digamos, el idóneo sería el test de tolerancia oral a la glucosa, porque por ahí podría haber cierto sesgo en los otros dos, ¿no? En pacientes que tengan enfermedades de la sangre, de la hemoglobina, anemia, embarazo, obviamente la hemoglobina glicosilada podría estar en todo caso sesgada, por poner un ejemplo. Entonces, reporta que el examen más idóneo sería el de test de tolerancia oral a la glucosa. También te dice la guía que de estos 3 tendrían que salir 2 positivos para que sea dado como enfermedad, ¿no? Por lo menos 2 positivos. Y si uno de ellos sale alterado, obviamente tiene que ser repetido, ¿no? O sea, si sale positivo o alterado, tendría que ser repetido, ¿de acuerdo? Eso te dice la guía y para tenerlo en cuenta en todo caso. Muy bien, entonces, las complicaciones de la diabetes mellitus las podemos definir pues, en agudas y crónicas, ¿no? Las hiperglicemias, entonces serían 2, la cetoacidosis diabética y el estado hiperemolar hiperglucémico, y la hipoglicemia, que también se da, bueno, básicamente en contexto pues, farmacológico en todo caso, ¿no? Y dentro de las crónicas, preguntas de examen también de toda la vida, ¿no? Tenemos complicaciones micro y macro, ¿no? Ahí te ponen cuáles son, las recordamos: nefropatía, retinopatía y neuropatía. Y por el lado de las macro, las enfermedades coronarias, cerebrovasculares y arterial periférica. Ambas pueden conllevar o se sinergizan, digamos, por poner un ejemplo para un paciente con una
enfermedad conocida como pie diabético, que es una complicación que finalmente pues termina la persona, lamentablemente, como ustedes ya conocen, en la mayoría de los casos, con amputación de los miembros inferiores, ¿no? Entonces, aquí les pongo, digamos, imágenes de lo que puede pasar, digamos, con un paciente diabético, ¿no es cierto? Todas las situaciones que pueden ocurrir, que básicamente es lo que hemos visto en la lámina anterior, pero, y de repente son muy benévolas estas imágenes, como siempre les digo, porque pues un paciente diabético maltratado, que de repente nunca entendió la enfermedad y sigue en lo mismo, con todos los desórdenes que pueda tener una persona desde el punto de vista de hábitos, definitivamente pues terminan muy mal, ¿no? Entonces, antiguamente la gente se moría con diabetes, ahora hay múltiples acciones, formas de atenuar la enfermedad, de controlar la enfermedad, porque obviamente no la vamos a curar, pero sí de controlar la enfermedad, pero sin embargo, pues, digamos, luchamos mucho con en el quehacer diario, con la poca adherencia que a veces tienen las personas a sus tratamientos, y sobre todo, más que lo farmacológico, el estilo de vida que a veces es muy arraigado en las personas y definitivamente nos cuesta. No digo que es imposible, pero nos cuesta. Y ahí entra la habilidad del médico, la capacidad que tenga para poder llevar bien el control de su paciente, ¿no? Eh, me pareció importante colocar, creo que aquí, esta lámina con respecto básicamente a las crisis hiperglicémicas que habíamos mencionado. Son preguntas de examen siempre, ¿no? Y al margen que sea preguntas de examen, son cosas que debemos entender ya como alumnos, en el caso de ustedes, porque son situaciones que la van a vivir en la vida real cuando ya terminen su profesión o su formación académica de la universidad y tengan alguna vez algún paciente con cetoacidosis o premolar. Entonces, debemos conocer pues estas complicaciones porque en muchos de los casos pueden ser mortales, así como también pueden, si el manejo es adecuado, puede sacar a la persona de este estado catastrófico en que se encuentra, así que es necesario conocer. Entonces, si hablamos de la cetoacidosis diabética, tenemos que tener criterios diagnósticos, ¿no? Entonces, obviamente, en cuanto a la hiperglicemia que va a haber, porque en ambas situaciones van a haber hiperglicemia, hasta hace 2 años, me parece, se manejaba valores de 250. Ahora ya ven que la glucosa mayor o igual a 200 ya entra como criterio diagnóstico, ¿no es cierto? La presencia de cuerpos cetónicos, definitivamente, ya conocemos pues la beta hidroxibutirato, el cuerpo acetoacetato y la acetona, ¿no es cierto? Eso ya lo conocemos, pero obviamente hay aquellas situaciones de encontrarlo en la sangre o en la orina, ¿no? O en la orina. Y en cuanto a la acidosis metabólica, ya habíamos mencionado algo de la gran acumulación de ácido en nuestro organismo, de sustancias ácidas en nuestro organismo, que van a permitir un contexto de acidemia y por lo tanto de desórdenes, trastornos ácido-base, ¿no? Entonces, un pH menor de 7.3, ¿no es cierto? Y un bicarbonato menor de 18, antiguamente se consideraba incluso menor de 15, pero ya hace 2 años también se establece pues el valor de menos 18, incluido de repente un anión GAP elevado, tendríamos que tenerlo como diagnóstico, criterio diagnóstico. Y en cuanto al estado hiperosmolar, hiperglucémico, antiguamente llamado coma diabético, ¿no? Ya no se usa ese tema porque no necesariamente tiene que estar en coma, ya desde estupor, nivel de conciencia, ya podemos determinarlo como esta complicación si se encuentran los otros valores. Entonces, aquí en este estado hiperosmolar, hiperglucémico, obviamente, si queremos encontrar diferencias, la deficiencia de insulina, digamos, es relativa, ¿no? Y por lo tanto, no hay necesidad de nuestro organismo de formar otras vías alternativas de glucosa y por lo tanto no hay formación de cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia, ¿no es cierto? Prácticamente no las hay. Entonces, lo que sí también tenemos que entender como diferencia es que los niveles de glucosa son, sin embargo, mucho más altos, ¿no? 600, por arriba de 600, miren ahí, y por lo tanto eso conlleva a haber un contexto también de glucosuria, de pérdida de grandes cantidades de volumen urinario, y por lo tanto va a haber más deshidratación, van a haber cambios obviamente en la osmolaridad de nuestro organismo,
¿no? Por eso que aumenta la osmolaridad mayor de 300 miliosmol. Si queremos hablar del criterio de diagnosticar este estado hiperglicémico y promolar, mayor de 300 si hacemos el cálculo con la osmolaridad sérica efectiva, ¿no es cierto? 2 por sodio más glucosa sobre 18, y si lo hacemos con la glucosa, con la osmolaridad sérica total, digamos 320. Eso también de repente ha cambiado un poco porque antes se tomaba el punto de corte de 320, ahora ya lo desglosa en sacar el cálculo de osmolaridad sérica efectiva versus la total, incluyendo valores de 300 y 320 respectivamente. No perder ese punto de vista porque puede cambiar ya también para fines de un examen, ¿no? En el que obviamente ya en la osmolaridad total se incluye pues a la urea, ¿no? Ahora, ausencia o de repente pues muy insignificante la presencia de cetonemia, ¿no es cierto? Y ausencia de acidosis finalmente en el agua. Entonces, nos pasa también, o nos ha pasado en algún momento de nuestra vida como médicos, de que leemos rápidamente pues un AGA, ¿no? Y un paciente que viene con, no sé, 800, 900 de glucosa, ¿no es cierto? Recuerdo mucho la anécdota de un interno de medicina corriendo, doctor, no hay cetocidosis, ya, como bajándole pues digamos, la situación apremiante de la expectativa que teníamos sobre ese paciente que había llegado con 700, 800 de glucosa en, la, en su hemoglucotés o glicemia capilar, y prácticamente pues su AGA estaba limpio para una acidosis metabólica, ¿no? Porque el pH estaba mayor de 7.3, porque el bicarbonato también, el anemia normal. Entonces, eh, pero si tú tienes un paciente que está clínicamente con alguna alteración neurológica, ¿no es cierto? Porque ahí la escala de Glasgow nos ayuda mucho, o el nivel de conciencia definitivamente nos ayuda. O sea, nosotros podemos reconocer rápidamente si hay estupor o coma, y el nivel de glucosa ya pasó los 600, como digamos, no vamos a ser tampoco tan arbitrarios, pero digamos, ya pasamos ese nivel de valor, obviamente tenemos que mirar la osmolaridad, pues, ¿no? Entonces, lo digo como anécdota, le pasó a ese joven en ese momento imagino por la premura de la situación y de mirar de forma, pues, muy, muy trivial la información del AGA, pero en la osmolaridad, pues, obviamente volando, ¿no? Entonces, aquí no vamos a ver acidosis metabólica definitivamente, pero miremos la osmolaridad, ¿de acuerdo? Entonces, esas cosas, tenerlas claras, porque obviamente nos puede dar ya el diagnóstico de un estado hiperglicémico hipermolar. Incluso, doctores, estas dos situaciones pueden ser concomitantes y se llaman los famosos estados mixtos, ¿no? Obviamente la mortalidad aumenta más. Otras diferencias que tenemos que tener entre esas dos, obviamente el déficit de agua que se va a perder, hay deshidratación en ambas, correcto, de 4 a 6 litros puede ser el déficit promedio en la, en la cetocidosis, mientras que en el estado hipermolar dobla eso, ¿no? 10 a 12 litros, ¿no? Entonces, por eso obviamente al haber tanta deshidratación por esa poliuria que ha ocurrido en nuestro paciente, obviamente los cambios de sodio y neurológicamente nuestro paciente se va a deprimir más y por ende es mucho más marcada la deficiencia neurológica en nuestro paciente con estado hiperglicémico hiperosmolar. Muy bien, aquí un poco del tratamiento, no quiero marearlos aún con esto del tratamiento, pero sí reconocer, porque sí es importante entender que hay tres pilares de tratamiento en estas crisis hiperglicémicas: la recuperación del volumen, la hidratación que tenemos que hacer con fluidos, de repente de forma enérgica, ¿no es cierto?, con cristaloides, ¿no? Como ven ahí, un litro por hora. Miren, cuando vemos que hay hipovolemias severas, después podemos obviamente tener algunas otras alternativas de cantidades o de tiempos, pero idealmente hay que ser enérgicos con la hidratación, obviamente también valorando pues que no estamos en un contexto de pacientes cardíacos, renales, cirróticos, en los que tenemos que tener cierta cautela, ¿no? Pero digamos, si estamos con una hipovolemia severa en un paciente, que es lo que más suele suceder, obviamente hay que hidratar. En cuanto a la insulinoterapia, obviamente es el fármaco que va a utilizarse, ¿no? Podemos clasificar desde formas leves a las cetoacidosis, moderadas, ¿no?, o severas, y ahí hace el hincapié de, por ejemplo, cuando son formas leves, ¿no?, básicamente ya con los valores laboratoriales que ustedes conocen en el AGA, obviamente podemos utilizar, por ejemplo, la insulina de forma subcutánea, ¿no? Entonces, 0,1 punto por kilo de peso, ¿no?, digamos,
insulina rápida, ¿no? Podemos tener, digamos, una secuencia simplemente de ir monitorizándolo y ir colocando cada hora, cada 2 horas, algún tipo de insulina de forma subcutánea. No necesitamos ponerlo, digamos, en infusión, endovenoso. Pero si es una forma moderada o severa, obviamente sí tenemos que utilizar pues, la vía endovenosa, ¿correcto? Y es todo un manejo, toda una situación. De repente alguna vez podemos ampliar en otra charla. El 0,1 por kilogramo de peso, eso es correcto. Vamos a usar las insulinas, digamos, de acción corta, ¿no es cierto? O insulinas rápidas. Digamos que tenemos que tener, te dice la guía, puedes pasar 0,1 de forma endovenosa, un bolito, y después armar la infusión, ¿no es cierto? Armas una infusión con insulina cristalina, 100 unidades internacionales, diluida en 100 de cloruro, y se lo pasas, pues, digamos, a la misma proporción que has tenido el cálculo, ¿no? 7 cc por hora, 5 cc por hora, 8 cc por hora, dependiendo, ¿no? De los kilos de tu paciente. Y si es un estado hiperosmolar, obviamente ahí te dice que empieces con 0,05 unidades por kilo de peso, ¿no? Ahora, por hora. Hay algunos parámetros ahí que recordar, si es cierto. Por ejemplo, obviamente en estos pacientes tú no puedes iniciar insulina, ¿no? Porque el otro pilar sería, aparte de la pluvioterapia, la insulinoterapia, la reposición de electrolitos, que obviamente van a ir sucediéndose, ¿no? Pero uno de ellos es obviamente el potasio. Ahí lo tienes en la imagen de la derecha, donde básicamente lo que tienes que tener cuidado es de los valores del potasio como tal. Si estás menos de 3,5, ¿no? O sea, todos sabemos que la insulina pues va a permitir que haya, digamos, un descenso, ¿no? Mayor del potasio, por lo tanto, no podríamos iniciar insulina si es que el potasio lo tenemos menos de 3,5, que sería un punto de corte que antes era diferente, ¿no? Entonces, hay que reponer el potasio, podemos hacerlo con retos de potasio, obviamente estos pacientes están en unidad de hecho trauma, unidad de cuidados intensivos, y habría que ponerles en todo caso una vía central y por ahí reponer con los retos de potasio este electrolito, y por lo tanto poder hacerlo de forma rápida y iniciar la insulina, porque si no iniciamos la insulina obviamente no conseguimos nada tampoco. ¿No? Y de ahí obviamente te dan otros parámetros de 3,5 a 5, donde ya, digamos, hay que reponer de diferente forma, y si está más de 5, obviamente, pues, simplemente hay que monitorizarlo, sí, pero nos convendría en todo caso iniciar la insulina, porque estaríamos, digamos, contrarrestando dos situaciones, ¿no? De hipercalemia y de la cetoacidosis, de trato molar, digamos, eh, definitivamente. Entonces, tener muy en cuenta eso. Ahora, hay una situación en la que tenemos que hacer cambios, sí, es correcto, porque definitivamente la glucosa se entiende que va a ir disminuyendo progresivamente cuando nosotros hacemos un tratamiento, y los controles aquí de glucosa es cada hora, ¿no? Cada una hora el personal de enfermería va tomando las glucosas y te va avisando en la historia clínica de cómo vamos, ¿no? Entonces ahí si ven en los cuadros, cuando está menos de 250 la glucosa, porque probablemente el paciente llegó pues en 500, en 400, en 800, en 1000, ¿no? Cuando ya el paciente progresivamente está disminuyendo en menos de 250 o baja por debajo, va a haber redundancia de 250, obviamente ya hay que hacer cambios. ¿Cuáles son los cambios? Ya tendrías que agregar a tu infusión que estás usando de cristaloides tu dextrosalcin, ¿no? Porque se entiende que obviamente va a seguir bajando la insulina y tampoco podemos irnos al extremo, ¿no? Pues son cambios o cosas que hay que recordar. Después obviamente va a haber un momento en el que nosotros tengamos ya criterios de resolución de ambas entidades, y por lo tanto ya tendré que pasar pues a la insulina basal, ¿no? Hacer el switch que le llamamos, ¿no? Entonces, sí, me gustaría que recuerdes, creo que está en la parte inferior de la izquierda de tu pantalla, donde están los criterios diagnósticos, perdón, los criterios de resolución, tanto de la cetoacidosis diabética como el estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿no? O sea, cuando nos damos cuenta que ya salimos del problema, doctor, ¿no? Entonces, obviamente, si habían criterios diagnósticos que vimos en la lámina anterior, básicamente van a ser los mismos, ¿no? En una situación en el que la glucosa de repente ya esté, obviamente, menos de 200, pues, y asociado a algunos valores ya normalizados en cuanto a la cetoacidosis, por ejemplo, que el pH ya esté mayor de 7,3, que el bicarbonato ya esté mayor de 18, ¿no? Que no haya presencia de cetonas, en el estado hiperosmolar, que la osmolaridad obviamente se normalice,
que los niveles de conciencia ya sean óptimos, ¿no? O que ya tengan la suficiente capacidad de estar por lo menos despierto y no en estupor o coma como estuvo en ese momento, ¿no? Entonces, es una situación clínica que también hay que tenerlo en cuenta. Y obviamente a partir de ahí recién podríamos hacer el cambio o la suspensión de las insulinas. Ya sabemos que hay que sacar por kilo de peso, ¿no es cierto?, para pasarlo a insulina basal, que generalmente en nuestro medio es la NPH, ¿no es cierto? Se le coloca su NPH y 2 horas después se entiende que por el inicio de acción del fármaco ya se pueden retirar las infusiones y obviamente quedará ya con un esquema que de repente lo vamos a ver más adelante, ¿no? De la colocación de la insulina basal, que le llamamos, ¿no? Cuando el paciente deja de tener los criterios de cetoacidosis o estado premolar, y también ya clínicamente pues tenemos una evolución favorable. Por ahí otra de las cosas que les mencioné como complicaciones agudas era la hipoglicemia. No vamos a entrar en detalles ahora, pero sí la clasificación que la tenemos que recordar, ¿no? En cuanto a niveles 1, 2 y 3, y hablamos de glucosa menos de 70, mayor o igual a 54, menor de 54, y aquella situación en la que requiere algún tipo de asistencia, obviamente. Entonces, eso sí hay que tenerlo claro, ¿no? La reposición ya sabemos, con 15 gramos de glucosa en ese momento, que básicamente puede ser 150 cc de dextrosa al 10, ¿no? Entonces vamos a tenerlo para poder recuperar. Pero es básicamente una consecuencia de, muchas veces, por el tema farmacológico. Por ahí pregunta de examen qué fármacos dentro de la diabetes que son usados pueden dar hipoglicemia con mayor preponderancia. Obviamente las sulfonilurias y la insulina, pues, ¿no? Por el hecho de no llevar un adecuado tratamiento. Bueno, entonces, pero antes bueno, de hablar de los fármacos, brevemente, ya en aras del tiempo, vamos a entender, obviamente que no se entienda que no es importante, digamos, creo yo, el 70% del control de la enfermedad es la prevención, ¿no? O el cambio de estilo de vida saludable, donde hay que insistir en que nuestro paciente reduzca su peso del 7 al 10%, que tenga actividad física y 150 minutos por semana, que haya nutrición saludable, llámese dietas mediterráneas, DASH o ayunos intermitentes, la higiene del sueño, importantísimo, de 6 a 9 horas en promedio que establece la guía, y obviamente manejar cualquier tipo de riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, esto creo yo es uno de los pilares importantísimos en el control de la enfermedad. Primero como prevención y segundo como control de la enfermedad, ¿no? Por ahí, aquellos pacientes prediabéticos, se estableció el uso de metformina, no en todos los pacientes, ¿no? Pero obviamente los clasifica, por ejemplo, algunas características especiales. Por ejemplo, aquellos pacientes de 25 a 59 años que de repente tengan un índice de masa corporal mayor o igual a 35, ¿no? Que una glucosa en ayunas, que mantenga glucosa en ayunas mayor o igual a 110, que tenga una glucosilada mayor de 6, o que sean antecedentes de diabetes gestacional. En esos pacientes con prediabetes podría, que dice la guía, estar incluido, por ejemplo, la metformina como tratamiento y obviamente hasta tener un tiempo prudente en el que los valores hayan normalizados y suspender también la medicación. En cuanto al monitoreo de glucosa, obviamente con estos dispositivos que ahora se pueden colocar, digamos, la tecnología va avanzando, tenemos cada vez, digamos, reportes o formas de reportar continuamente la glucosa o monitorear la glucosa en las personas y todas las gráficas que pueden ver ustedes a partir de ello, ¿no? Que nos permitiría tener mejor controlados a los pacientes. Tal vez en nuestro medio no es del todo difundido, pero sí existen ya esas formas de monitoreo. Lo que sí me interesa mucho que recuerden, bueno, en el cuadrito a la izquierda es básicamente la equivalencia que les hablaba hace un rato de los porcentajes de glucosilada con la glucosa que podemos evidenciarla a nivel sérico, eso ojo no olvidarlo, pero sí lo que me interesa mucho es de los objetivos del control, porque aquí también muchas veces tenemos, digamos, la equivocación de decir o confundir, ¿no? Los valores laboratoriales para el diagnóstico, para prediabetes o diabetes y para confundirlos con el control, lo que significa control. Aquí básicamente es cuando tu paciente ya es diabético, o sea, ya está diagnosticado y lo que queremos simplemente es determinar si está controlando su enfermedad o no. ¿De acuerdo? Entonces ahí entra a tallar una glicosilada menos de 7, ¿verdad? Como les digo siempre a los alumnos con un asterisco, lo ponemos ahí, después lo vamos a ampliar, que la glucosa prepandrial o en ayunas esté menos de 130 y que la glucosa postprandial esté menos de 180. Le agregamos a esos 3 parámetros que la presión arterial sea menos de 120/80, como punto de corte, y el LDL,
colesterol LDL menos de 100, ¿no? Le podríamos agregar. Por ahí hay otros parámetros también, triglicéridos quizá, pero vamos a entender que esos 5 son los de predominancia para hablar de objetivos del control. Es decir, yo tengo mi paciente, llega al consultorio después de 3 meses que lo he evaluado y me dice, doctor, me enseña su reporte de su cuaderno, todas mis glucosas en ayunas, 110, 115, 100, 90, 126, ¿no? Eh, doctor, ya me curé de la diabetes. No, o sea, no se ha curado, ¿no? No me gustaría decirle que sí, pero no es verdad, no se ha curado. Lo que sí está haciendo, señor, y lo felicito, señor, señora, es que usted está controlando su enfermedad, ¿de acuerdo? Porque te pueden malentender, como ya vieron valores normales, ya pues ya vencía la diabetes y vuelvo a hacer el desorden. No, tú tienes que hacer conciencia en tu paciente que esos son valores que se están informando que está controlando la enfermedad. Es decir, que no van a ocurrir los cambios que normalmente ocurren de manera sistémica, digamos, ¿no? Entonces, tienes que felicitarlo, estimularlo, obviamente, pero sí decirle que es los valores de control, ¿de acuerdo? No quiere decir que ya no tengan la diabetes, ¿ya? Entonces, eso, por favor, mucha importancia. Y les dije lo del asterisco o acápite especial en cuanto a la neurina glicosilada, porque existe pues el concepto de individualizar el tratamiento, ¿no? Entonces, van viendo ahí que hay puntos de corte de 6.5, de 7, menores de 7.5. Idealmente te dice la guía menos de 7. Eso es correcto, ¿no? O sea, que tu paciente diabético tenga glicosiladas en todos los controles que tú le hagas, que cada 3 meses probablemente, que sea menos de 7, está perfecto, ¿no? Está bien. Pero conforme va pasando la edad, como vas viendo en el gráfico, mientras más adultos mayores o enfermedades múltiples que tengamos o polifarmacia tengamos, obviamente no tienes que ser tan estricto, ¿no? No tienes que ser tan estricto y de repente vas tolerando un poco más de rango de control. Ya ese 7 que habíamos dicho sube a 7.5 o sube a 8 e incluso en aquellos pacientes en los que ya obviamente hay limitación de la expectativa de vida, como ven en el último peldañito hacia su derecha, ya ni siquiera tomamos el punto de corte de la glucosilada como control, ¿no? Entonces, pregunta de examen, aquellas situaciones en las que tú tienes que entender que no puedes ser tan estricto porque el riesgo de hipoglicemia es más mortal o llevaría como tal a más mortalidad que si tiene hiperglicemia. Entonces, tendrías que tener en todo caso cierta eh, consideración con esos valores que estás viendo ahí al costado. Entonces, aquellas pacientes que tengan largo tiempo de enfermedad, aquellos que tengan riesgo de hipoglicemia porque de repente viven solo, porque de repente están usando insulina y nadie los controla, qué sé yo, ¿no? O aquellos que tengan, digamos, otras enfermedades cardiovasculares establecidas, que tengan, como les dije hace un momento, polifarmacia, ¿no? Que tengan otras comorbilidades, sí, y el grupo etario, obviamente, como adultos mayores, vamos a tener que individualizar el tratamiento y tener cierta permisividad, esa palabra, con respecto a esos valores de hemoglobina glicosilada. Eso no olvidar también preguntar el examen. Bueno, básicamente, no sé si estamos bien con el tiempo, me avisan, si no, básicamente ya creo que quedan pocas, pero quisiera hablar un poco de fármacos, no sé si está bien, estamos bien de tiempo, de repente unos 20 minutos más. Sí, doctor, no hay problema. Sí, doctor. Ya, correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Ya dijimos que la prevención, los factores de estilos de vida que tenemos que cambiar. Como les digo yo, de manera personal, 70-80% del tratamiento, ¿no? El resto obviamente lo hacen los fármacos, ¿no? Entonces, quitémosle siempre ese peso que obviamente puede ser más, no puedo ser mezquino con los fármacos tampoco, también, pero hay que tratar de que al paciente hacerle entender que la piedra angular es los cambios de estilo de vida saludables, ¿no? Bueno, entonces, si hablamos de antidiabéticos, obviamente de forma oral, ¿no? Tenemos varios ahí, es por hacer propaganda, te pongo, digamos, algunos de ellos, ¿no? Que van a tener diferentes mecanismos. Básicamente, hay una clasificación de aquellos que secretan o secretagogos, que le llamamos, ¿no? De la insulina, como la sulfonilurea, la meglitinida, los inhibidores de la dipeptidil-4 y los agonistas GLP-1, aquellos insulinos sensibilizantes como las biguanidas o las tiazolinedionas, inhibidores del alfa-glucosidasa como la carbosa, y aquellos que bloquean, por ejemplo, la reabsorción de glucosa en nuestro contraportadores sodio-glucosa, los inhibidores, los famosos inhibidores de GLP-2, ¿no? Entonces, dentro de la vía oral, digamos, ojo con los GLP-1, son inyectables, solamente hay uno que tiene vía oral, pero de todas maneras lo hemos clasificado.
Cada uno de ellos va a tener algunas particularidades, algunos mecanismos de acción diferentes, obviamente vamos a rápidamente mencionarlos, ¿no? En cuanto a las biguanidas, y obviamente la metformina en la cabeza, ¿no? Como representante, básicamente lo que va a hacer es disminuir la producción hepática de glucosa y aumenta obviamente la captación de esta en aquellos tejidos periféricos, y lo importante aquí es esto, ¿no? La disminución de la hemoglobina glicosilada entre 1 al 2%. Ya vamos a ver un cuadro comparativo donde nos interesa mucho los fármacos que bajan más la glicosilada, ¿no? Se entiende, ¿no? Entonces, las iguanidas y las sulfonilureas tienen, es de mucha utilidad, por eso obviamente antiguamente eran la piedra angular, ¿no? Que ahora se le ha ido quitando terreno, es porque los nuevos fármacos que aparecieron tienen otros efectos, digamos, que favorecen a la disminución de las otras enfermedades que puede tener un diabético, ¿no? Como comorbilidades. Pero si somos prácticos, tanto las gluconeas como las sulfonilureas tienen buen porcentaje de disminución de la hemoglobina glicosilada, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta, pues que, y obviamente otra de las ventajas es que tiene un coste bajo, ¿no es cierto? En todos lados nos van a dar la metformina, digamos, como médico, como fármaco de primera línea, ¿no? Obviamente los nuevos fármacos eh, de diabéticos orales tienen otros costos, ¿no? Y aunque idealmente la evidencia te demuestra que deben ser la piedra angular, ya la vamos a ver más adelante. La metformina tiene la dificultad pues, que es eliminada a nivel renal y por lo tanto, si hay una tasa de filtración glomerular menos de 30, ya te lo contraindica. Ya vamos a ver un cuadro también para que resumen para ustedes, pero ya son cosas que debes ir acordándote, ¿no? Hay complicaciones como hay muchos pacientes, ¿no? Les causan náuseas, vómitos, diarreas, la acidosis láctica, que también es una de las complicaciones, la hipovitaminosis de B12, por eso hay que estar dosando a estos pacientes, ¿no? Todas esas situaciones son, digamos, algunas de los efectos adversos. En cuanto a las sulfonilurias, recordar siempre, ahí te he puesto la primera, la segunda generación, hay que recordar siempre, siempre el efecto hipoglicemiante que tiene, ¿no? Muchas veces vamos a ver en las emergencias, sobre todo adultos mayores, en los que ya no debería ser indicado una sulfoniluria, tenemos otras opciones, pero la glibenclamida pues es la reina de ellos, ¿no? Que digamos la más usada, no es la única, pero que definitivamente te dan contextos de hipoglicemia farmacológica en los pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado. En un adulto mayor siempre hay que tener en cuenta el restringir en todo caso o dar otra opción, otra alternativa de fármaco, ¿no? Es un muy buen fármaco, muy buen medicamento, promueven la liberación de insulina por parte del páncreas, también disminuyen la glucosilada del 1 al 2%, ¿no? Pero ahí lo que dice el efecto adverso, ¿no? La hipoglicemia, el aumento de peso, ¿no? Obviamente porque está estimulando a la insulina, ¿no? Está contraindicado también en insuficiencia renal y hepática. Dentro de los nuevos fármacos que aparecieron, los inhibidores de SGLT2, que tienen otros mecanismos de acción, ¿no es cierto? Bloquean la reabsorción de glucosa a nivel del túbulo renal, aumentando la excreción por la orina, ¿no? Vemos en los cuadritos ahí de las imágenes que tenemos, pues, estos cotransportadores, digamos, sodio glucosa a nivel del túbulo proximal, ¿no? Los segmentos S1, S2, S3. El mayor porcentaje de reabsorción normalmente de glucosa se da más del 90% se da en los segmentos S1 y S2 gracias a estos contraportadores. Pero si bloqueamos a este, obviamente no se reabsorbe la glucosa y la glucosa va a seguir su camino y finalmente va a ser excretada. ¿De acuerdo? Eso creo que queda claro. Pero al tener esa excreción de glucosa, hemos dicho, cada vez que haya pérdida de glucosa por la orina en grandes cantidades, va a permitir que haya pues grandes volúmenes también de pérdida, ¿no? Y obviamente en los pacientes diabéticos, cuando salieron estos fármacos que tenían alguna coexistencia de falla cardíaca, ¿no? De problemas cardiovasculares, obviamente les convenía, porque pues, en esos contextos de hipervolemia en los que les estoy hablando, les hacía pues perder volumen. Entonces, era una situación que favorecía o que mejoraba, en base a los estudios que se hicieron, la, la, la disminución de la tasa de mortalidad o de hospitalizaciones, ¿no? Entonces, tuvieron gran importancia, tal es que al momento, en las guías actuales de insuficiencia cardíaca, se estipula los inhibidores de GLP-2 como un fármaco, ¿no? De esquema de tratamiento. Entonces, miren ahí la importancia, de repente sin necesidad de ser diabéticos, ¿no? Entonces, también favorece, obviamente, en pacientes renales y cardiovasculares, ¿no? Entonces, que hay algunas complicaciones, obviamente de infecciones genitales, micóticas, por el incremento de volumen que se pierde, que crea ciertas condiciones, o hipovolemia, ¿no? Digamos, en pacientes de alto riesgo, llámese ancianos, frágiles, ¿no?
presencia de cetoacidosis euglucémica, un poco infrecuente, pero también relacionado con esa pérdida de glucosa, sin embargo, producción de cetosis por otro lado, así que también se puede ver esos contextos de cetoacidosis euglucémica, ¿no? Luego tenemos a los inhibidores del DP4, la dipeptidil 4, que básicamente, como ven en el gráfico, digamos que va a tener cierta relación esos dos fármacos, vamos a ver ahí, ¿no? O sea, digamos, normalmente cuando ingerimos o empieza la digestión y hay todo el mecanismo de la digestión, obviamente tenemos nosotros aquellas proteínas, tanto los GLP-1 como los GIP, que tienen una función incretina. Eso es normal, ¿no? O sea, que ocurre en los organismos, se van a sintetizar, van a aparecer, y lo que van a hacer es, en condiciones normales, aumentar la secreción pancreática de la insulina, ¿no? Cada vez que ingerimos algo, enlentece el vaciamiento gástrico y reduce el apetito. Esa es su función. Pero el tema, como ven en el gráfico a la derecha, es que que estos agonistas, estos GLP-1, tienen poco tiempo de vida, ¿no? Entonces desaparecen, ¿no? Pueden desaparecer porque su efecto es muy rápido. Y por lo tanto existen fármacos o aparecieron fármacos que permitieron tener o hacer que se perpetúen más en el tiempo, ¿cierto? Entonces, esos son los famosos agonistas GLP-1. Y también encontramos algunos fármacos que lo que hacen es inhibir a una sustancia que normalmente en nuestro organismo degrada estos GLP-1. Entonces, la DPP4, la dipeptidil 4, ¿no? Su mecanismo normal es neutralizar ese efecto incretina, pero encontramos fármacos que obviamente inhiban a esta enzima y por lo tanto se perpetúe más los GLP-1. Entonces, por eso sí tienen cierta relación, ¿no? Uno porque hace que permanezca más tiempo de vida en nuestra sangre los GLP-1, o sea, sí, los agonistas, y el otro es que inhiba aquella enzima que la destruye, ¿no? Entonces, finalmente, ambas sustancias, la GLP-1 como la GIP, van a actuar a nivel pancreático, haciendo lo que ven en el gráfico, ¿no? Estimulando o incrementando a nivel de las células beta la liberación de insulina y, por contraparte, en las células alfa a disminuir el glucagón. Y ya sabemos todos los procesos que van a seguir, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo de acción que hay que tenerlo en cuenta. Se relacionaba mucho el uso de estos fármacos, como les digo, con el tema de efecto cardiovascular, sobre todo los LP1, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, sobre todo cerebrales. ¿Ya? La administración de estos GLP-1 son de administración subcutánea, ¿no? Por ahí excepto el semaglutida, que también tiene alguna versión oral. Y los inhibidores de EP4, por ejemplo, son muy usados, creo que lo tengo en la lámina, ajá, son muy usados en pacientes renales, ¿no? En pacientes que ya de repente tienen una tasa de filtración glomerular disminuida, que de repente no podemos usar metformina o glibenclamida, podríamos usar a estos inhibidores de DPP4, por ejemplo, la linagliptina, que es uno de ellos. Ahí te he puesto el cuadrito de todos los que existen en la actualidad. Bueno, los estudios que se hicieron, básicamente respaldando toda la evidencia de lo que estamos hablando, de lo que las guías proponen, ¿no? Cuando aparecieron estos tres fármacos, los inhibidores de PP4, los inhibidores de GLP2 y los agonistas de GLP1, se entendió que ya no era solamente bajar glucosa, ¿no? Sino que tenían o requeríamos efectos protectores sobre enfermedades cardiovasculares y renales. Entonces, ahí es donde empiezan a estudiarse, empiezan a aparecer estos nuevos fármacos que nos van a permitir pues tener otras expectativas con respecto a los diabéticos y también cambiar mucho el esquema de tratamiento, como vamos a ver en un cuadro de resumen. Ahí te he puesto una lámina, no vamos a entrar en detalles, con alguna dosificación, como para que los conozcas, para que lo tengas en mente, los nombres por ahí de cada familia. Vamos a pasar a esta laminita. Esta de acá sí me interesa mucho porque es un cuadro resumen, mira, en cuanto a los fármacos que te he mencionado, por lo menos los más importantes, y la reducción de hemoglobina glicosilada, porque eso sí es importante. Ahora, han ido aumentando No tengo que recogerlo. la reducción de hemoglobina glicosilada, porque obviamente cada vez vamos mejorando esas certificaciones, ¿Cuánto se paga pero por qué delivery? No sé. por lo menos hasta lo que conocemos, la metformina y las sulfonilurias, las iguanidas y las sulfonilurias tienen en todo caso el mayor porcentaje de reducción, ¿no? El riesgo de hipoglicemias también hay que tenerlo claro, para fines del examen también es bastante preguntable eso, ¿no? Las sulfonilurias y las insulinas ya sabemos que tienen alto riesgo de hipoglicemias por su mecanismo de acción. Efecto sobre el peso también es considerado, y el efecto cardiovascular, que sí me interesa mucho que lo recuerden,
ahí donde ven a los inhibidores de SGLT2 por el mecanismo de acción que les expliqué, de muy positivo, ¿no? Entonces, ya todas las guías lo respaldan, todos los estudios lo van respaldando dentro de los fármacos, al igual que los GLP-1 también, como aquellos fármacos idóneos para empezar a tratar a estos pacientes que además de ser diabéticos tengan otras enfermedades cardiovasculares. Por ahí esto de la tasa de filtración glomerular, que también es importante que lo recuerdes y lo conozcas. Y este cuadrito, aquí sí me voy a tener de repente un par de minutos. Observen en la parte de arriba, en la parte superior de su pantalla, donde habla de los cambios de estilo de vida o de los determinantes sociales, ¿no? La educación que debemos tener sobre el paciente, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo, es uno de los pilares principales. Y después ya, en los cuadros de abajo, podemos determinar que antiguamente la piedra angular pues era la metformina, ¿no? Eso ya ha cambiado, ya hace un par de años por lo menos, ya vemos otros esquemas donde en base a la evidencia, ¿no? Se estableció o se establece que para que tú empieces a dar el tratamiento ya farmacológico, tendrías que clasificar a tu paciente como ven ahí, ¿no? De izquierda a derecha, si el paciente tiene aquella enfermedad cardiovascular establecida o algún contexto de factores de riesgo cardiovascular, ¿no es cierto? Deberías empezar o con GLP-1 o con inhibidores de GLT2, ¿no? Así deberías empezar. Mira, ya cambió eso ahora, que los costos, bueno, es otra situación, pero ya la evidencia te dice que esos fármacos serían los indicados, digamos, por esa guía o por las guías. Si su paciente tiene enfermedad cardíaca, inhibidores de SGLT2. Si tu paciente tiene enfermedad renal, inhibidores de SGLT2, GLP-1 en esa secuencia. O sea, mira cómo va cambiando los esquemas de tratamiento, que puedes dar formas duales, ¿no? También se puede dar, ¿no? Eso también se ha establecido. Y por el otro lado, por el lado del derecho de tu pantalla, en ese ítem naranja que vemos ahí, también te hablan aquella situación en la que tú tienes que ver si tu paciente, de acuerdo digamos, si quieres valorar el tema del peso o no, también podrías empezar con los GLP-1, ¿no? Y si no tienes ese contexto de las enfermedades anteriormente descritas y no necesitas pues tanto el manejo de peso en tu paciente, recién, mira, entra a tallar la metformina como uno de los fármacos que también lo puedes sinergizar con otros. Entonces, ese concepto ya hay que cambiarlo, hay que entenderlo, es en base a la evidencia, no es que se nos haya ocurrido de la noche a la mañana tampoco. Incluso estos GLP-1 son muy usados en problemas de obesidad, ¿no? Los endocrinólogos trabajan mucho con los GLP-1 para el tema actualmente, ¿no? Con el tema de la obesidad. Muy bien, en cuanto a insulinas, bueno, yo siempre pongo algo de historia. Antes la gente se moría con diabetes, sobre todo si era pues los diabéticos tipo 1, ¿no? Morían porque prácticamente no, la esperanza de vida pues, era terrible, ¿no? Todos los cambios que hemos visto que suceden sencillamente no se podían controlar. Eh, pero a principios del siglo XX se reúnen pues los colegas, y, entre otras profesiones también, y obviamente pueden sintetizar, ¿no? Lo que debería ser una insulina, obviamente a partir, digamos, de origen animal primero y después ya sintetizada a lo largo del tiempo y poder salvar la vida de muchas personas. Este es el Leonardo Thompson, por ejemplo, aquel niño con diabetes tipo 1 que obviamente tuvo una sobrevida posterior, ya usando por primera vez la insulina que se creó en Toronto. Mira la importancia de un fármaco, pudo hacer que las personas de ahí en adelante puedan tener pues, una esperanza de vida mejor, ¿no? En cuanto a la insulina, pues nos vamos a ir avanzando ya en áreas del tiempo, hay una clasificación que debemos recordar, de origen animal y también ya con tecnología de ADN recombinante, donde podemos encontrar humanas y análogas. Digamos que inicialmente las de origen animal tenían pues cierto grado de, de incompatibilidad a veces, ¿no? Provocando reacciones alérgicas y por eso ya la tecnología fue avanzando, obviamente. Y si hablamos de clasificaciones, me gustaría mucho que recuerdes estas de acuerdo al tiempo de acción. Las ultra rápidas y rápidas que las clasificamos como prandiales y las intermedias y prolongadas llamadas basales, ¿cierto? Eso es algo que recordar. Por ahí te pongo, digamos, los gráficos para que lo recuerdes en cuanto a tiempos, inicios, efectos máximos, ¿no es cierto? De las ultra rápidas como la Lispro y Aspar, ¿no? Como la insulina rápida propiamente dicho, regular, ¿no? La NPH, que le llamamos la intermedia, y los de acción prolongada, como la Largin y Betemir, que si se dan cuenta no tienen un pico
o efecto máximo, ¿no? Son bien, no hay, es una meseta prácticamente, entonces duran 24 horas y son las que menos riesgo de hipoglucemia tienen, ¿no? Las otras obviamente sí van a tener riesgo de hipoglucemia si es que hay una maldosis o el paciente pues está en ayuno prolongado, ¿no? Ahí te pongo un cuadrito de resumen, que sería bueno, importante que lo sepas y recuerdes, porque obviamente va a marcar la pauta cuando realices tus tratamientos, ¿no? El inicio, el pico máximo y la duración que tienen ellos, ¿no? Eso es importante que lo recuerdes. Por ahí algunas combinaciones, las presentaciones, que ahora actualmente pues ya conoces que hay en forma de tipo lapicero, ¿no es cierto? Los lugares de acción donde van a ser colocados, los tipos de jeringa que utilizamos, es importantísimo que tú a tu paciente le expliques o le dibujes, ¿no? Cuando era interna muchas veces nos hacían dibujarle al esquema de tratamiento cuando ya se va a la casa del paciente porque una mala dosis hace que venga pues por hipoglicemia, ¿no? Se entiende que esta insulina obviamente tiene que tener ciertas condiciones de conservación para poder tenerlas en almacén y después obviamente aplicarlas a los pacientes. Y recordando también que esto puede ocasionarse, estas imágenes no solamente de hipoglicemia, sino también de cambios a nivel de tejido subcutáneo, si es que es mal colocado o no hay una rotación, ¿no? Por ejemplo, le puse un cuadrito acá, donde hay diversos puntos donde puedes colocar rotativamente para que no suceda estas situaciones de lipohipertrofia, que es una de las complicaciones mayores, ¿no? Ya en las últimas diapositivas, básicamente es el tema de los inyectables. Se sobreentiende que hay una preferencia ya por la GLP-1, ¿no es cierto? Pero también podemos hablar de las insulinas, digamos, prepandiales o prandiales y las basales, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente que, por ejemplo, tiene algunas características de tener una glicosilada mayor del 10% o que se traduzca por una hiperglicemia sostenida mayor de 300 en los controles, obviamente, o un paciente que recién ha salido de una crisis hiperglicémica, es un paciente que va a ir con insulina, ¿no? Entonces, la insulina basal, ¿no?, que propone la guía, o la NPH, empezar con 10 unidades por día, o también de 0,1 a 0,2 unidades por kilo de peso, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que recordar. Obviamente, si hablamos de insulinas NPH, es establecer ese régimen, como ven en los gráficos, de 2 tercios, dividir su dosis, ¿no? Entre 2 tercios para la mañana y 1 tercio para la noche, porque obviamente si hablamos de NPH, digamos, tenemos un tiempo de duración de 12 horas, ¿no? Entonces tienes que adecuar a tu paciente que se lo coloque 7 de la mañana y 7 de la noche, es de acuerdo al peso. Si vemos, te dice la guía, si vemos que no hay respuesta, porque ese paciente va a estar siempre controlado al inicio del hospital y después cuando salga, y según no alcanzamos los niveles que queremos, podemos ir subiendo cada 2 días, cada 3 días la dosis hasta encontrar su dosificación real o el control de su enfermedad en cuanto a los valores. Muy bien, chicos, yo sé que es domingo, sé que mañana hay muchas cosas para hacer para todos, así que he tratado obviamente diabetes es mucho, es muy amplio, ¿no? Pero creo que hemos podido hacer un compendio de lo más importante que necesitas ahorita. Obviamente toca profundizar ya como alumno de pregrado, ávido de conocimientos, pero creo que he podido resumirte en 1 hora y media la enfermedad como tal para poder tener las cosas claras y a partir de ahí obviamente tener ya los conocimientos ganados o sencillamente pues también dar un buen examen. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario, me avisas, Anthony, para poder ya finalizar la charla. Doctor, muchas gracias por su ponencia. Chicos, vamos a mandar lo que es el post-test para que lo llenen, ¿sí? Muchas gracias, doctor. De verdad. Doctor, yo tengo Muy una bien. consulta, buenas noches. Gracias, doctor. Sí, buenas noches. Doctor, usted mencionó lo que son los objetivos del control de la diabetes mellitus y agregó dos más, aparte de los que estaban en su cuadrito. No sé si podría repetirlo. Ya, claro. O sea, la guía te propone 3 objetivos, ¿cierto? Que la hemoglobina glicosilada esté menos de 7, con el acápite que dije, que la glucosa en ayunas esté menos de 130. Obviamente a tu paciente no le vamos a tomar todos los días la glucosa, ¿no? Le podemos tomar de repente interdiario, ¿no? Al inicio quizá, pero después interdiario, 2 veces por semana, porque vamos viendo también, ¿no? Idealmente, pues si lo hacen todos los días, pero con que esté menos de 130, estamos tranquilos. El otro parámetro es cualquier glucosa, pero que ya obviamente sea postprandial, o sea, después de haber comido algo,
menor a 180. Pero tradicionalmente, cuando hablamos de diabetes, estamos ante un contexto del síndrome metabólico asociado, ¿no es cierto? Entonces, es importante, la literatura refuerza que hay que tener valores de presión arterial en rangos de normalidad, es decir, menos de 120/80, ¿no es cierto? Antes incluso era 140/90. Ya ha cambiado porque también sabemos que hay unas guías actuales de hipertensión arterial y obviamente el valor umbral ha cambiado. Entonces sería el otro parámetro que agregarle que la presión arterial en estos pacientes, al margen que sean hipertensos o no, esté en menos de 120/80. Y eh, la, eh, el examen de colesterol LDL, ¿cierto? Sabemos, le llamamos entre comillas el colesterol malo, que aquel que se va a perpetuar en las arterias, formando, ¿no? La famosa interrupción que ocurre del flujo sanguíneo normal, y por lo tanto, ese colesterol LDL debe ser menos de 100, ¿no? Un parámetro que debemos tenerlo en cuenta. De repente, en algunos pacientes, incluso menos de 70, pero eso es otro cantar. Por ahora, acordémonos menos de 100. Como les dije también, hay algunos otros, los triglicéridos también por ahí, menos de 150. Pero creo que con esos 5 que les he mencionado, suficiente por ahora para tener en cuenta, o sea, cada 3 meses tenemos que, esos 5 controles, mínimamente debemos tener nuestro paciente. Para decirle, ¿sabes qué? Ok, estás controlado, seguimos con la misma medicación. O de repente nos marcan la pauta y tenemos que cambiar, pues, ¿no? De estrategia. Ok, gracias, doctor. Listo. Muy bien. Bien, doctor. Gracias por su valioso apoyo. En nombre de la asociación y de cada uno de todos los chicos presentes, expresamos nuestro agradecimiento por habernos apoyado y por el compromiso que ha tenido para poder acompañarnos. Muy Muchas bien, gracias, doctor. chicos. Muy bien. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Muy bien, muy bien. Buenas noches.